Señor, vimos nuestra Biblia, hermanos, en Deuteronomio 30. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Tiene gozo, hermanos? Deuteronomio 30, versículo 2, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer el 2 y el 3. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra: y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos, a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Le decía, hermanos, si usted se recordaba cuál ha sido la proclama de este año. Amén. El año del retorno, el año de un regreso, el año de un volver. Amén. Entonces el Señor me mostraba en este pasaje de Deuteronomio, hermano, las bendiciones que existen, las bendiciones que hay conforme a lo que está escrito en la palabra, que podamos tomar, hermanos, que podamos nosotros alcanzar en este año del volver, en este año del retorno. Amén. El año del retorno, hermano, es un año de volver. Es un año, hermano, en el cual cada uno de nosotros muchas veces hacemos énfasis en aquellos que están alejados del Señor, aquellos que no han buscado, que últimamente, hermano, no los ha visto en la iglesia, ¿verdad? ¿Y dónde estarán? Amén. Que usted mire a su mente y recuerda a aquel hermano o aquella hermana que alguna vez se congregó con usted y pensará: ¿y dónde está? Amén. Hoy es el año del retorno. Este año, hermano, Dios tocará el corazón de aquellos que se han alejado, hermano. Amén. Pero también quiero, hermano, que hagamos un enfoque, hermano, más interno. Amén. Déjeme decirle que hay pueblo, hay iglesia que puede estar congregándose, pero puede estar alejado del Señor. Amén. Ya me contrasté, ¿verdad? ¿Y cómo? Explíqueme, pastor, ¿cómo está esto? Hermanos, muchas veces nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Muchas veces creemos y pensamos que solamente llegar a la iglesia, eso es todo. Y no es así. ¿Amén? No es llegar solamente que me vea el pastor o que me vean los hermanos, sino que tenemos que darnos cuenta, hermano, que cuando llegamos a los caminos del Señor, que nos acercamos a los caminos del Señor, hermano, tenemos que estar siempre pegados a Dios, pegados a Cristo. Amén. Una de las cosas que se mira en todo el mundo, en todas las iglesias, es que hay iglesias que están congregándose o que están, entre comillas, en los caminos del Señor, pero pueden estar alejados. ¿Y sabe qué? Ellos necesitan volver. Hay características que cada uno de nosotros quizás por una u otra razón nos hemos descuidado. Ese es un año del retorno, ¿cuánto lo creen? Amén. Es un año de volver. Amén, es un año de volver. Y quizás te has descuidado en tu vida espiritual. Quizás te has descuidado en la oración. Amén. ¿Cuántas páginas de la Biblia puede leer usted? O quizás soy muy entrometido. ¿Cuántos minutos usted le dedica a la palabra? ¿Cuántos minutos usted le dedica a la oración? ¿Qué es aquello que usted hacía cuando recién llegó a los caminos del Señor, que lo hacía con tanto énfasis? Lo que le llaman el primer amor. Y de repente vio algo, vio a alguien y se descuidó. Empezó a ocuparse de situaciones que no eran convenientes y se descuidó. ¿Y sabe qué? Se alejó. Se alejó de aquello que en algún momento le nutría, que en algún momento le daba a usted esa importancia en su vida espiritual. ¿Y qué pasa? Necesitamos volver. Necesitamos regresar. Amén. No solamente enfocarnos de aquellos
que se han alejado del Señor, sino que mucha gente, mucha iglesia, iglesia general, iglesia de Cristo, puede estar dentro de la casa del Señor, pero alejados de Dios. Aunque no me responda amén, hermanos. Así pasa. Creemos que la iglesia es una religión. Creemos que la iglesia es simplemente una sociedad, como un club social, y no es así, hermanos. Como iglesia de Cristo tenemos que estar enfocados en lo que buscamos, en lo que queremos, en lo que creemos, y sobre todo, hermano, lo que cada uno busca en su vida espiritual. La salvación es personal. Amén. Cada uno de nosotros tiene que enfocarse en cómo está su vida delante de Dios. Amén. La salvación es personal. Miren, no vamos a llegar delante de Dios y le vamos a decir, yo me perdí por X o por Y. Porque las excusas, desde que se inventaron las excusas, sobran las excusas. Amén. Es que aquel me hizo mala cara, y es que aquel no me saludó, y es que aquel pastor X o Y. No, hermanos, no es así. No es así. Entonces, en este año del volver, yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Qué necesita usted volver, o en qué necesita usted volver en ese caminar, en esa comunión con Dios? Una de las cosas que siempre vemos en la palabra del Señor es Dios hablándole a su pueblo. ¿Amén? ¿Y cuándo somos pueblo del Señor? Deuteronomios, ¿verdad? Lo leíamos ahorita y vamos a ir desglosando esta parte, hermanos. Pero quiero solamente darle la introducción, hermano, a lo que quiero llevarlo. Quiero que entendamos que hay bendición de aquellos que vuelven, o aquellos que llegan a hacer lo que estaban haciendo cuando empezaron los caminos del Señor. Amén. Porque no podemos vivir de anhelos, de recuerdos. No podemos vivir de aquello que, sí, el Señor me hablaba en aquellos tiempos, sí, pero ya pasó. Dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Es bueno recordarlo, no me malinterprete. Es bueno saber, recordar lo que Dios nos daba. Pero si el Señor te daba, yo creo que el Señor dice la palabra que Él derrama abundantemente la bendición y no cuenta a gotas. ¿Usted lo cree? Él no escatima cuando da bendición. Él agarra así y le vierte la bendición. No es un gotero, ¿verdad? No, el Señor da. Amén. Entonces necesitamos ver, hermanos, si nosotros estamos o no alejados del Señor, y no será que necesitamos volver. Amén. Quiero hablarle de las bendiciones. Quiero hablarle, hermano, de lo que el Señor me hablaba para darle en esta tarde. Hay quienes estando dentro de la iglesia, hermano, necesitamos o necesitan retornar. ¿Usted quiere retornar? ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Usted quiere ser bendecida de parte de Dios? Amén. No podemos vivir de los recuerdos. Amén. Dios es un Dios en el cual nos habla todos los días. Todos los días. Todos los días. Y yo creo lo que dice la palabra, o al menos de que la palabra se equivoque, pero yo creo que la palabra no se equivoca. Dice que la gloria postrera será mayor que la primera, y estamos en postreros días. Amén. ¿Entiende, hermano? Quiero llevarlo a esa dimensión del evangelio, donde usted pueda ver que lo que Dios le dio es bueno. Gloria al Señor. ¿Y por qué lo dejaste? ¿Y por qué te alejaste? ¿Y por qué no quieres volver? ¿Qué te impide volver? ¿Qué te impide volver a orar como orabas? ¿Qué te impide volver a leer la Biblia como la leías? ¿Qué te impide congregarte como te congregabas? ¿Qué te impide anhelar la presencia de Dios como cuando se la pedías? Cuando le decías, lléname. ¿Qué nos impide? A ver, haga así. Está vivo, ¿verdad? Dice la palabra que Él da a aquellos que le piden. Amén. Entonces quiero hablarle de esas bendiciones, hermano,
Quiero que abramos nuestra Biblia, no pierda ahí de vista, Deuteronomio 30. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer en el versículo 33, hermano, en adelante. ¿Tiene gozo, hermanos? Amén. Deuteronomio 30, versículo 3. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y te tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Amén. Hay personas, hermano, dentro de la iglesia que aún pueden estar en una cautividad. Amén. Amén. Mira, hermanos, hay algo en nosotros que lucha constantemente y se opone muchas veces al Señor. Una es la carne y muchas veces el alma. Y muchas veces sin darnos cuenta podemos estar en una cautividad, lo que dice ahí la palabra. Amén. Dice el Señor, dice, entonces el Señor Dios te hará volver de tu cautividad. Dios, hermano, la primera bendición que vamos a estudiar es que Dios nos saca de la cautividad. Amén. Y no le estoy hablando del pecado, no le estoy hablando de aquello del pecado original, cuando usted ya aceptó a Cristo. O sea, ya lo trasladaron de las tinieblas a la luz. Pero hay factores importantes en nuestra vida que muchas veces nos tienen en cautividad. Amén. Muchas veces es el problema. Ese problema es el alma, hermano. Aún cuando no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida. ¿Sabe qué? Muchas veces nuestra cautividad va a ser un mal hábito. Un mal hábito es una cautividad, un mal hábito, un vicio, hermano. ¿Sabe qué? El mal carácter. Amén. Amén. ¿Qué hace usted o qué hacíamos nosotros cuando estábamos en el mundo? Si alguien nos insultaba, perdíamos la cabeza, ¿verdad? Así como los fósforos, rápido. ¿Y qué pasa ahorita? Si ya están en los caminos del Señor, pasa lo mismo. Es un ejemplo, amén. Si aún así pasa lo mismo, ¿sabe qué? Todavía estás cautivo, todavía estás cautiva. Amén. Muchas veces, hermano, los estados de ánimo, a nosotros, hermano, a todos nos afectan los estados de ánimo. A veces, hermano, el cielo está irradiante, ¿verdad? Con mucho sol. Y uno siente que las puede todas. Pero si amanece nublado y amanece, está todo depresivo, hoy no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro. Y sabe que una falta de actitud, hermanos, un mal estado de ánimo muchas veces nos lleva a no buscar al Señor. La depresión, los desánimos, un mal ejemplo, alguien que me ha dado mal ejemplo, me va a llevar a un desánimo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces son problemas del alma. ¿Y sabe qué? Dios quiere, al momento que volvamos, según lo que dice, y te hará volver de tu cautividad. Le decía yo, mucha gente, muchos hermanos, mucha iglesia, puede estar en la iglesia aún estar cautivo. ¿Qué es aquello que lo ha cautivado? ¿Qué es aquello lo cual todavía batalla? ¿Qué es aquello que no puede dejar? Quizás es una mala palabra. Amén. Quizás es un vicio. Quizás es el orgullo, la arrogancia, la prepotencia. Amén. Lo que se opone a Dios, todo lo que no es conforme a lo que está escrito y lo que se opone a Dios, muchas veces son las cosas que nos están afectando. ¿Sabe que a veces nos atan, hermano, las situaciones coloquiales, los amigos, las amistades?
los miedos, las inseguridades. Esas inseguridades que muchas veces fueron dadas desde pequeños. Tú no vas a poder, tú no vas a hacer, tú eres lo esto, tú eres lo otro. Y son ataduras. Y es cautividad a nuestra vida. Y Dios quiere que cada uno de nosotros salgamos de esa cautividad. La cautividad del alma, hermano, puede llevar a la cautividad del cuerpo. Amén. Una amargura se va a reflejar en el cuerpo. Amén. Alguien que tiene ese problema de amargura en el corazón muchas veces lo va a reflejar físicamente. Amén. Amén, hermanos. Necesitamos gozar de la libertad que Cristo nos da. Amén. Necesitamos que Dios nos saque al momento de volver, nos saque de la cautividad, aquello que no queremos hacer, aquello que no se debe hacer, aquello que como hijos de Dios, cada uno de nosotros podernos darnos cuenta y decir, no, esto no le agrada al Señor. Aquí no está bien, esto no está bien. Amén. Querer estar cautivo, hermano, es como estar en una celda, ¿verdad? Y tener la puerta abierta y no querer salir. Dice la palabra, vayamos a San Juan 8:36, hermano. San Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Amén. Usted es en Cristo. Usted ya aceptó al Señor. Amén. Si usted ya aceptó al Señor, si el Hijo os libertades, seréis verdaderamente libres. Amén. El Señor es el que nos liberta. Pero cuando volvemos, cuando regresamos, cuando retornamos a otra vez a buscar del Señor, hacer de nuestra vida, a pedirle al Señor que nos levante. Amén. Volvamos a Deuteronomio 30, al versículo 3, hermanos. Deuteronomio 30, versículo 3. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Amén. Queremos y tenemos la necesidad. Queremos y tenemos la necesidad de que Cristo nos liberte. Si hay algo en tu vida, si hay algo, cosas que aún todavía luchas y te has dado cuenta que eres cautivo, que eres cautiva, es necesario que el Señor te liberte. Es necesario que seas libre. Si hay situaciones en el alma, hábitos, mal carácter, estados de ánimo que muchas veces no los explicas, necesitas ser libre. Amén. Si de repente estás en la iglesia y estás pensando en las cosas del mundo, estás cautivo, estás cautiva. Nuestro pensamiento tiene que estar en el Señor. Amén. Amén, hermanos. Siguiente beneficio, siguiente bendición de volver a Dios. Deuteronomio 30, versículo 5. Dice, y el Señor tu Dios te llevará a la tierra que tus padres poseyeron, y tú la poseerás, y Él te prosperará y te multiplicará más que a tus padres. ¿A quién no le gusta ser próspero? ¿A quién no le gusta ser próspero? Si tú vuelves a Dios, lo que le está diciendo al pueblo ahí, te haré prosperar. Amén. Pero muchas veces, hermano, entendemos que la prosperidad es económica, y a cuántos no les gusta tener prosperidad económica. Pero entendemos, hermano, que la prosperidad
La que realmente nos ocupa a nosotros es la prosperidad de nuestra vida espiritual. Mira, hermano, todo lo material se va a quedar. Todo lo material se va a quedar. Aquellas cosas que por las cuales muchas veces usted descuida su vida espiritual se van a quedar. Amén. Entonces tenemos que ver qué estamos haciendo o estamos malinterpretando la prosperidad. Amén. La prosperidad material, hermano, no debe de hacer énfasis en nuestra vida. Todos tenemos anhelos y todos debemos realizar los anhelos, pero ¿sabe qué? Es diferente ser prosperado con Dios en nuestra vida que sin Dios. Primero usted tiene que buscar el reino de Dios para que cuando Dios lo bendiga, usted sepa de dónde viene la prosperidad. Porque si le dan primero la prosperidad material, puede ser que se olvide del Señor. No tenemos esa capacidad. Si la tuviéramos, no la marcaría el Señor en su palabra. ¿Quiere ir conmigo a Mateo 6:33? Gloria a Dios. Mateo 6:33. Dice, pero buscar primero el reino y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Hay versiones que dice el reino de Dios y su justicia. Cuando uno entiende como hijo de Dios, como cristiano, como iglesia de Cristo, que la bendición primeramente tiene que ser de parte de Dios, uno va a entender y va a entender que la prosperidad material es una añadidura. Es algo que Dios da porque nos quiere ver bendecidos. Pero si pones tú este versículo al revés, o lo entiendes o lo malinterpretas, hermano, hermana, no estás entendiendo la prosperidad. Amén. Una de las bendiciones de volver al Señor es que Dios te va a prosperar, pero quiere prosperar tu alma primeramente, hermanos. ¿Qué es más importante para el Señor? ¿Tus bienes materiales o tu alma? ¿Qué es lo que peleamos constantemente? ¿Qué es lo que se pelea constantemente de ti? Tu alma. El alma que pecare, esa morirá, según dice la palabra. Amén. Entonces tenemos que entender que la prosperidad, miren, no es como a veces la gente lo dice, ¿verdad? Que tienes que ser próspero y 10 pasos o 120 pasos, lo que fuesen, para la prosperidad. No es así. Nosotros ya somos prósperos desde el momento que conocemos al Señor, pero depende de nosotros si permanecemos en esa bendición. Amén. Todo viene por añadidura. Todo, absolutamente todo viene por añadidura. Por más que nos esforcemos, hermanos, por más que quizás queramos hacer plata con nuestras propias fuerzas, pero si Dios no está en el asunto, si nos alejamos de Dios, si no buscamos de Dios, las cosas no son como nosotros creemos que son. Amén. La prosperidad viene de parte de Dios. Y esa es una bendición que vemos aquí en Deuteronomio 30, hermanos. Volvamos a Deuteronomio 30, hermanos. Vamos a estar yendo y viniendo a Deuteronomio. Amén. Siguiente bendición, hermanos. Leamos en el versículo 6, 36. Dice la palabra, dice, además el Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, hermanos. Amén. ¿Sabe qué nos enseña? ¿Sabe qué bendición hay cuando volvemos al Señor? Amén. Nos enseña a amarle. Muchas veces, hermanos, ¿cuántos amamos a Dios? A ver. Amén. Amamos a Dios y lo afirmamos. Amén.
Pero muchas veces también debemos de ver si no hay cosas que estorban. Esta parte, fíjese lo que dice aquí, la circuncisión, ¿verdad? Dice, además el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Usted quiere que el Señor le circuncide el corazón? Que le haga una circuncisión en el corazón. Es que le quite aquello que estorba, aquello que no conviene que esté dentro de usted, que esté en su corazón. Y que ¿sabe qué? Le quita el lugar a Dios. Amén. Además de que Dios, hermano, nos hace verdaderamente libres, hermano, nos quita los estorbos del corazón. Gloria a Dios. Necesitamos que Dios nos quite aquello que está en nuestro corazón y que puede ocasionar un estorbo a nuestra vida. Usted ama al Señor. Amén. Tenemos que amarlo. Mire, hermano, me gusta esta palabra porque dice ahí, y el Señor dice, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. El Señor nos enseña hasta amarle. Quita todo obstáculo de tu corazón y ama al Señor completamente. ¿Sabe cuáles serían esos obstáculos, hermano? Muchas veces las pasiones del mundo. ¿Qué amas más que pudiera estorbar el amor que tienes para con Dios? Amén. Usted tiene que disponer el corazón a amar al Señor. El Señor le va a enseñar a amarle. Amén. Pasiones, deseos, situaciones que aún nos tienen de alguna manera con el corazón todavía con estorbos. Es grato que el Señor quiera quitar las cosas que no sirven, las cosas que no convienen que estén ahí y que podamos reflejar ese amor para con Dios. Muchas veces son rencores, situaciones que nos hicieron, situaciones que pasamos, pasiones, cosas que aún queremos seguir practicando y que todavía están ahí en el corazón. El amar a Dios, según dice la palabra aquí en este texto, dice, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Nos va a traer vida, hermanos. El amar al Señor nos va a traer vida. Y más impactante aún, dice que te va a enseñar a ti a amarle y a tus hijos, a tu descendencia. Amén. Nos va a enseñar a aquellos que están a nuestro alrededor a transmitir el amor hacia Él, a transmitir ese amor de parte de Dios, a amarle, a amarle. Piense en aquello que usted ama, hermanos, y piense cuál es la cantidad con la que usted ama al Señor. Si el Señor nos pusiera en una balanza y nos pusiera a ver, tú dices que me amas y vamos a pesar tu amor y las demás cosas que dices tú amar. ¿Qué pesaría más? ¿Qué pesaría más? Mis propios deseos, lo que yo quiero. ¿Cómo estamos en el amor con el Señor, hermano? Una de las cosas, hermano, que marca la palabra, fíjese, se recuerda que Pedro, hermanos, negó al Señor. Amén. Digamos, se fue, se alejó. Amén. Le había dicho el Señor que lo iban a zarandear, pero yo he orado para que no te falte la fe. Amén. Pero en uno de los encuentros que tuvo después del Señor de resucitar, ¿qué le decía a Pedro? ¿Qué le preguntaba? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro venía, ya había negado al Señor, estaba regresando, estaba en un proceso de restauración, de regreso, de volver, de retorno. Pero
hay una frontera donde Dios le dice, a ver, Pedro, ¿me amas? Porque para volver, hermano, el Señor sabe que nos va a quitar cosas en el corazón. Al momento de volver, Dios nos va a quitar cosas que estorban. Y a Pedro le estaban diciendo, ¿me amas? El amor que quería ver Dios en Pedro era la llave para empezar el camino de regreso, el camino del retorno. ¿Y qué dijo Pedro? Tú sabes que te quiero. Amén. No lo amaba completamente, pero lo reconoció. ¿Usted ama al Señor o lo quiere? ¿Qué haría usted si el Señor se sienta con usted y le dice, lo llama por su nombre y le dice, ¿me amas? ¿Me amas? En algún momento Dios nos los ha preguntado. ¿Qué le ha respondido usted al Señor? La actitud de Pedro, hermano, al decirle, te quiero, es una actitud sincera, pero no era suficiente. Pedro tuvo que aprender a amar al Maestro. Y ya era el apóstol Pedro. Y ya había visto los milagros. Amén. Y fíjese lo que le dice precisamente cuando el Señor le estaba diciendo, me vas a negar. Y le dice, y cuando regreses, y cuando vuelvas, ayudarás a tus hermanos. Amén. ¿Cómo estamos nosotros en nuestro amor con el Señor? Cuando volvemos, hermano, por amor al Señor. Amén. Tenemos, hermano, que meditar cuánto amamos a Dios. Deuteronomio 38, hermanos. Dice, y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Amén. El punto número 4 es que vas a escuchar la voz de Dios. Si tú vuelves, vas a escuchar la voz de Dios. Israel dejó de escuchar la voz de Dios por mucho tiempo. Estaban alejados del Señor. Dios no les hablaba. Estaban alejados. Reconocían al Señor, pero Dios no les hablaba. ¿Hace cuánto tiempo Dios te habló? ¿Cuánto tiempo tiene de que Dios te habló al corazón? Amén. Y no solamente se trata de que Dios te hable, lo has escuchado y le has obedecido o no. Amén. Dios me dijo así, pero yo le voy a dar asá. Prepotencia, arrogancia. ¿Y sabe qué? Dios usa vasos para hablarnos. Dios usa vasos para hablarnos. Dios nos habla al corazón. Dios nos habla en sueños. Dios nos habla de diferentes maneras. La comunicación entre nosotros y Dios es vital. Tiene que ser vital en nuestra vida, hermanos. Amén. Y una de las bendiciones que hay cuando uno regresa, cuando uno vuelve, es escuchar la voz de Dios. Y tú volverás a escuchar la voz del Señor y guardarás todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Amén. Pero obedécele. Pero obedécele. Una de las grandes cosas con las que el Señor batalló es que el pueblo escuchaba a Dios, utilizaba vasos para hablarle al pueblo y el pueblo escuchaba pero no obedecía. La obediencia es vital, la obediencia es muy importante.
Si Dios nos habla, es pregunta, si Dios nos habla, ¿le hacemos caso o no? Si Dios te habla en el corazón y te dice, levántate 10 minutos a orar a las 5 de la mañana, ¿lo haces? ¿O dices, mejor que amanezca? El Señor entiende. El Señor, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Muchas veces utilizamos esta palabra o esta frase, el Señor lo entiende. El Señor lo entiende. O sea que el Señor tiene que entendernos, aunque se convierta en una desobediencia. El Señor entiende, el Señor lo mira, el Señor lo sabe. El Señor, hermanos, Dios es amor, pero es fuego consumido. Entonces llega un momento, hermanos, que el Señor se cansa. Está escrito y lo vamos a analizar un día de estos. El Señor se cansa. Escuchar la voz de Dios, hermanos. ¿Usted quiere escuchar la voz? Tenemos que someternos en obediencia a Dios. No hay más, no hay otra fórmula. Usted quiere escuchar la voz de Dios, sea obediente a Dios. Una de las cosas por las cuales, mire, vayamos a la palabra. Amén. Primera de Samuel 28:6. Primera de Samuel 28:6 dice: y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Por qué? Por su vida, por cómo estaba llevando su vida en pecado. El pecado nos va a alejar de escuchar la voz del Señor. Pero si volvemos, Dios va a volver a hablarnos. Dios va a volver a hablarnos en sueños. Dios nos va a dar palabra a través de vasos, hermanos. Consagrar nuestra vida espiritual, hermano, nos hace escuchar la voz de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿hace cuánto el Señor no te habla? Y si te habló, le obedeciste. Tal vez el Señor te habló hoy en la madrugada y te dijo, hay que orar. Y te levantaste. Tal vez el Señor te dijo, lee la palabra y la leíste. Amén. Deuteronomio 4:30. Deuteronomio 4:30, hermanos. Dice, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Dios hablándole al pueblo de Israel. Y la iglesia es el pueblo de Israel espiritual. Es el Israel espiritual. Amén. Dios quiere hablarnos, hermano. Gloria a Dios. Dios quiere hablarnos. Desde el Edén, hermanos. ¿Se recuerdan cómo platicaba Adán con el Señor? Había una comunicación. No es la excepción en estos tiempos. Estamos en postreros días. Amén. Estamos en postreros días, somos días últimos y tenemos que atender a la voz del Señor, pero tenemos que ser obedientes. De nada me sirve o de nada nos sirve, amén, que haya profecía y que venga un profeta y nos diga esto y esto y esto, pues si no lo hacemos, si no lo atendemos. Amén. ¿Qué pasa si el Señor te está hablando el día de hoy y no haces caso? ¿Estás escuchando la voz del Señor? Amén. Gloria a Dios. Quiero darle el último punto, hermanos, y este lo tenemos en Jeremías 15:19, hermanos. No quiero ser extenso, hermanos, pero quiero que se lleve esto en el corazón, hermanos.
Jeremías 15:19. Entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz, que se vuelvan ellos a ti, pero no te vuelvas tú a ellos. Escucha lo que le dice el Señor a Jeremías. Jeremías, ¿verdad? Le pone, los versículos anteriores son una queja de Jeremías. Una queja de Jeremías. Y en el 19 le dice el Señor, entonces dijo así el Señor: si vuelves, yo te restauraré en mi presencia. Amén. Una bendición de volver a los caminos del Señor, de volver, es la restauración. La restauración en nuestra vida. La restauración de todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Cuando nos alejamos de Dios, hermano, mire, cuando nos alejamos de Dios, hay pérdidas. Por el ángulo que usted lo vea, hay pérdidas materiales, pérdida espiritual. Si nos alejamos del Señor, seguro hay números rojos. Eso es seguro. Amén. El profeta Jeremías, hermanos, estaba quejando con el Señor y Dios le dice que Él le restaurará si vuelves. Deja de quejarte, mejor vuelve. Mejor vuelve. Mejor pongámonos a cuentas. Y hay restauración en tu vida. Yo te restauraré. Yo te restauraré. Amén. Restauración, hermano, es poner algo en el estado que se tenía, hermanos. El estado que se tenía. Es reparar, hermano, también es renovar. Amén. En la restauración, hermanos, es importante que exista un deseo de ser restaurado. ¿Sabe a quién Dios no restaura? Aquel que no quiere ser restaurado. Aquel que hoy dice, sí, hoy me restauro, yo me quiero restaurar, pero mañana dice no. A ese Dios no restaura. Amén. Dios quiere restaurarnos. Dios quiere restaurar nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Amén. Dios quiere restaurar. Quizás hay gente alejada de los caminos del Señor que le ha servido al Señor, que ha trabajado en la obra del Señor. Si tú te vuelves, como le dijeron a Jeremías, Dios te va a restaurar. Si tú te vuelves, Dios va a restaurar tu relación familiar. Dios va a restaurar lo que el enemigo quiso quitarte o te quitó. Amén. Tenemos que ser humildes. Amén. Tenemos que ser humildes y querer ser restaurados. Y en la restauración muchas veces, hermano, nos van a tener que acomodar ciertas cosas en nuestra vida que las hemos dejado por un lado. Nos van a alinear con Dios, hermano. Amén. La restauración, hermano, es importante porque el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Amén. Usted quiere ser restaurado. Joel 2:25 al 26. Usted sabe este texto, hermanos. Joel 2. Dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Tendréis mucho que comer y os saciaréis y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que ha obrado maravillosamente con vosotros, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y sabréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro. Dios restaurará los años que has perdido.
Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas veces, hermano, necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. Gloria a Dios. Muchas veces, sin darte cuenta y sin darnos cuenta, el cansancio nos ha alejado del Señor. Dios quiere restaurarte. Dios quiere que nos restauremos. Dios quiere restaurar cada área de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Pero si volvemos. Este año es un año del retorno, hermanos. Es un año de volver. Es un año, hermano, de retomar nuestra vida espiritual y de crecer. Y de crecer. Y de crecer, hermanos. Gloria a Dios. Dice la palabra que nuestra vida va de aumento en aumento, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que el día es perfecto. Es como la luz de la aurora. Amén. Cada uno de nosotros volvamos. Hemos hecho muchos énfasis en aquellos que se han alejado, en aquellos que no han buscado ya del Señor. Pero si estamos alejados del Señor, aún dentro de la iglesia, y se nos ha acomodado un costumbrismo, una religiosidad en nuestra vida, tenemos que romper, hermanos. El estar en las casas del Señor, el estar en el Evangelio, hermano, no es un cambio de religión. Perdóneme, pero no es cambio de religión. Es relación con Dios. Y tenemos que vivir en esa dimensión de relación con Dios. ¿Qué es vivir? Miren, la dimensión es una totalidad, hermanos. La dimensión, amén, hasta los términos lo hablan. Es una dimensión total donde usted tiene que entrar y vivir y caminar como Dios quiere y como Dios está estipulando en su palabra. El Evangelio no es de mentiras. El Evangelio no es sí un día y no al siguiente día. Amén. Volvamos a los caminos del Señor, volvamos a aquello que nos agradaba hacer antes. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendiciones de volver a Dios. Le repito, nos saca de la cautividad, nos hace prosperar, nos enseña a amarle, nos enseña a escuchar su voz. Amén. Nos restaura en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Si volvemos a Dios. Volvamos nuevamente a Deuteronomio 30 y terminamos, hermano. Amén. Deuteronomio 30, 2. Desde el 1 vamos a leer. Y sucederá que cuando todas esas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Amén. Y usted sigue leyendo, puede leerle hasta el 10, hermano, pero hasta ahí vamos a dejar. Amén. Necesitamos volver y necesitamos hacer de nosotros las bendiciones que están plasmadas en la palabra. ¿Quiere ponerse de pie, hermanos? Y vamos a darle gracias.